Bienvenidos a esta transmisión especial a través de Televisión Nacional de Honduras, una ceremonia muy importante, presentación de cartas credenciales. El embajador Ricardo Flores me acompaña. Un gusto, embajador. Gracias por estar con nosotros aquí en esta transmisión especial a través de Televisión Nacional de Honduras. 4 países hacen la presentación de cartas credenciales. En este momento hacen la presentación ante el excelentísimo señor presidente de la República. El embajador de la representación tenemos a Mahathir Samad, el embajador de Arabia Saudita. No es Arabia Saudita. Para mí que es Serbia. El embajador de Serbia. Sí, el señor debe ser Serbia, creo. No es el embajador. Es que esa bandera no es de Arabia Saudita. La de usted es verde. Y con estas. Indonesia hace la presentación de sus cartas credenciales ante el presidente de la República, Juan Orlando Hernández, y también ante el excelentísimo señor canciller de la República, el señor Lisandro Rosales. Es importante destacar la presentación de cartas credenciales donde en este momento el excelentísimo señor embajador de Indonesia le da un mensaje al mandatario hondureño, un mensaje enviado por parte de las autoridades de Indonesia. Correcto. Indonesia es un país muy importante. Recuerdo que después de su independencia, ya por 1956, que formaba parte pues, de las posesiones holandesas, Indonesia se independizó y el primer presidente que tuvo bajo la independencia fue Ahmed Sukarno, un personaje conocidísimo en el mundo. Y él inició junto con el Pandit Nehru y Gamal Abdel Nasser aquel movimiento que ya creo que no existe, pero que se denominó de los no alineados. Ajá. Eso fue la primera reunión, fue en una parte de Indonesia que se llama Bandung. Ahí hicieron la primera reunión de los no alineados. Sukarno, después de algunos años en la presidencia, fue sustituido por el general Suharto, y posteriormente ya han tenido hasta una presidenta mujer, que creo que es la hija de Sukarno. Indonesia es el país con más ciudadanos musulmanes en el mundo, país formado como por 2000 islas, muy poblado y que tiene una gran importancia en Asia. Correcto. Es importante destacar la ficha del señor embajador, sus datos personales. Es nacido el 10 de junio de 1971. Acaba justamente de cumplir en el mes de junio, cumplió sus 50 años, con una experiencia profesional desde 1997 como gerente ejecutivo dentro de este hermano país. Estos son parte de los datos, señor embajador, que tenemos por parte del excelentísimo señor embajador de Indonesia acreditado ante el pueblo y gobierno de Honduras. Residente en Panamá y concurrente en Honduras. Eso es correcto. Sí. Significa que su sede está en Panamá, pero que tiene representación para Honduras. Y es muy probable que sea para otros países también de América Central. Sí. Que es lo que suelen hacer. Algunos países tienen una sede y le dan 5 o 6 representaciones concurrentes para poder representar a su país. Yo he tenido la oportunidad de tratar a varios funcionarios de Indonesia, Arabia Saudita. Correcto. Y ahora estamos ante la presencia del señor embajador de la Arabia Saudita. De Arabia Saudita. Correcto, señor embajador. El excelentísimo señor embajador... Él se llama Haitham bin Hassan Mohamed al-Malki. Un nombre bastante extenso. Es que ellos forman los nombres de una forma muy singular. Sí. Digamos, usted, padre, le cede a su hijo no solo el apellido, sino que también nombre, y dentro de la terminología de los árabes es
por ejemplo, dice hijo de. Ajá. Entonces, por eso los nombres se ven muy largos. Pero Arabia Saudita es un país muy importante en el mundo. Es uno de los grandes productores de petróleo y que ha venido teniendo una evolución muy notoria en el mundo, porque ellos tenían una forma de gobierno totalmente no representativa, pero la familia saudí se ha ido abriendo mucho al mundo y, por ejemplo, el año antepasado ya las mujeres pudieron conducir vehículos, cosas que ellos no tenían, pues parte de su cultura, no es ni bueno ni malo, sino que parte de la cultura de ellos. Arabia Saudita con nosotros ha tenido muy buenas relaciones y se llama saudita por la familia Saud, que es la que el rey Saud ibn Saud fue el primer rey que tuvo Arabia Saudita y ha sido famoso en todo el mundo. La verdad que esta familia se ha dado a conocer muchísimo, sobre todo por las grandes inversiones que tienen fuera del país, porque los productores de petróleo son completamente conscientes que el petróleo es una fuente agotable. Entonces están haciendo inversiones en el mundo para poder tener suficiente capital para mantener a su pueblo. Esa es una situación bien especial que nosotros pues no la vivimos porque no tenemos todavía petróleo, o por lo menos no se ha explotado. Pero la verdad es que estos países son conscientes de ello y por eso fijan los precios. Arabia Saudita es un país muy cercano a los Estados Unidos. Ha tenido, cercano en el asunto político, ¿verdad? Porque ellos han tenido una relación muy estrecha, lo cual pues Estados Unidos ve con mucha preocupación que haya movimientos en algunos lados, como el que pasó en Irán, como el que quiso haber de la invasión de Kuwait por parte de Saddam Hussein, y por lo tanto hay que buscar la forma de mantener estos gobiernos que aunque sean, digamos, fuertes, pero digamos consolidan la presencia de un régimen que no sea completamente distinto. Correcto. El atuendo, su traje que luce... Es el traje nacional. Es el traje nacional, Sí. del embajador. Generalmente los árabes visten de esa manera. Por supuesto que hay distintos precios, ¿verdad? Sí. Porque pueden andar con una tela en apariencia igual que el otro, pero los precios varían muchísimo. Así que eso es una nación con la cual conviene seguir manteniendo relaciones porque influye mucho en el mundo. Por ejemplo, si Arabia Saudita deja de producir o reduce la producción de petróleo, el petróleo se va para arriba, porque es uno de los precios más volátiles que hay en el mundo. Inmediatamente que usted ve que un país como Arabia Saudita reduce la producción, el petróleo se va para arriba. Y entonces, y de Arabia Saudita me refiero a varios países también que son productores, pero ellos son los grandes reguladores que hay del precio en el mundo, pero cuando ven que está subiendo demasiado y para no afectar al resto de los países del mundo, aumentan su producción. Eso se vio hace poco, con que digan que van a poner 1 millón de barriles diarios más, ya el precio se estabiliza. Esa es una de las grandes importancias, que la capital de Arabia Saudita es Riyadh y se caracteriza pues por ser una gran ciudad y tiene además para los musulmanes el lugar sagrado, la Meca, donde todos los años los millones de musulmanes que hay en el mundo tienen que ir cuando menos una vez en su vida a la Meca, porque ahí donde estuvo Mahoma. ¿Qué significado tiene para ellos el hecho de tocar la Meca, embajador? ¿Cómo la tiene para los cristianos el acercarse a Jesucristo? Y no me refiero solo a católicos, ¿verdad?
sino que todos los cristianos creen en realidad, precisamente se llaman cristianos porque creen en Cristo. Sí. Y esa es una característica. Correcto. Es importante destacar el excelentísimo señor embajador de Arabia ante el Puerto y Gobierno de Honduras. Él es nacido en 1973, licenciado en Ciencias Políticas en la Universidad del Rey Saúd. Saúd. Por eso le hablaba yo de Saúd, que es por eso la familia saudita, Arabia Saudita por la familia de Saúd. Cuenta con una trayectoria profesional de más de 2 décadas, en la experiencia que tiene él dentro del mundo diplomático. En este momento baja las gradas del Palacio José de Silo del Valle y abandona la casa de gobierno. La casa presidencial, la casa de gobierno. Previo a esto, es las entonaciones de las notas del himno nacional de Honduras. El de Honduras, sí. Sí. Esta es una tradición siempre a la salida de los señores embajadores. Como antes de iniciar, antes de entrar, tocan el himno del país. Correcto. Interpretan, mejor dicho. Sí, sí. Hay una ejecución por parte de él y ellos hacen la interpretación, escuchan. Esta es la embajadora de Serbia. Correcto, la embajadora de Serbia. Serbia. Presentación de cartas credenciales y en este momento lo hace ante el presidente de la República, el abogado Juan Orlando Hernández, y también ante el canciller de la República. En estos momentos posan para la foto oficial, que es algo muy importante, y esta es la manera diplomática y correcta a través del cual una representación hace la entrega de sus cartas credenciales. Y se acredita ante el pueblo y gobierno de Honduras para poder ejercer sus funciones. Esa es la importancia que tiene la acreditación de las cartas, la presentación de cartas credenciales, que sin ellos no pueden actuar en nombre de su país y de su gobierno. El caso de Serbia es bien importante porque formó parte de lo que se denominó en su momento Yugoslavia. Sí. Estaba formada por 7 u 8 países que los gobernaba el mariscal Josip Broz Tito. Pero una vez que Tito muere, hay una digresión y cada país quiere, porque tenía una unión muy especial, países con distintos lenguajes, creencias religiosas, pero que todos se aglutinaban bajo el nombre de Yugoslavia. Sin embargo, los últimos que quedaron como parte juntos, 2 países, Serbia y Montenegro, después se separó Montenegro y solo quedó Serbia, con lo cual perdió la salida al mar. La capital de Serbia es Belgrado, que siempre fue la capital de Yugoslavia. Y es un país que se ha distinguido muchísimo porque desde los tiempos de Tito fue el que trató de independizarse y lo logró en gran medida de, digamos, de la hegemonía soviética. Y se atrevió Tito a desafiar a Stalin. Y con el apoyo, obviamente, de muchas potencias de Occidente que lo respaldaron. Después de eso, la muerte de Tito fue otra historia. Yugoslavia se desintegró y ve como hay muchísimos países que volvieron a ser lo que fueron en su tiempo, porque estos países antes de la Primera Guerra Mundial ya existían, por ejemplo, la misma Serbia, Montenegro, Croacia, la otra Eslovenia, Macedonia. Macedonia, sí. Correcto. Entonces, Kosovo, sí. Y entonces, por eso, se independizaron y no lograron esa unión, porque Yugoslavia era poderosa por la unión de todos estos países en un solo gobierno. Pero después se disgregó. Y Yugoslavia comenzó con un sistema, como le digo, bien especial, cuando en asuntos laborales estaban ellos haciendo un ensayo con lo que se llamaba no sé si se llamaba trabajo obrero o algo así, tenía un nombre muy especial. Y entonces no se manejaban ni como comunistas propiamente dicho, ni como capitalistas. Entonces Tito ideó un sistema para tener a sus trabajadores ahí y le dio resultados.
pero como las personas no son eternas, pues tuvo que morir. Correcto. La señora Tatiana Konig es la nueva embajadora de Serbia ante el pueblo y gobierno de Honduras. Embajadora en México, concurrente para Honduras y también, creo que también para otros países de centroamericanos. Sí, así es. Sí, una persona muy preparada, nació en 1964 y posee amplios estudios, graduada de licenciada de Derecho en la Facultad de Derecho de la Universidad de Belgrado. En este momento abandona el Palacio José Cecilio del Valle o la Casa de Gobierno, la Casa Presidencial, sí, como también se le llama, embajador. Y luego que ella abandona, se ejecutan las sagradas notas del himno nacional de Honduras. Esto es algo muy importante y forma parte de la tradición del protocolo en el momento de la presentación de cartas credenciales. La embajadora de Austria ante el pueblo y gobierno de Honduras, Elizabeth Querer. Elizabeth Querer, sí, es muy importante, hace su presentación a través de la plataforma Zoom ante las autoridades hondureñas. Señor embajador. Quiero relatarle que nosotros tenemos una embajada ya acreditada en Viena. En Viena. Viena es una ciudad muy importante, he estado un par de veces en ella, y tiene dos cosas muy importantes, aparte de la propia que tiene como nación. Es la cercanía con los países que antiguamente se llamaron del este de Europa, y también es sede de algunos organismos internacionales como la misma OPEP, que tiene su sede en Viena. Entonces, para nosotros el abrir una embajada representó un paso muy importante y lo tenemos ahora pues todavía sin un embajador, pero con una encargada de negocios, la ministra Sánchez, la que lleva los asuntos nuestros. Sí. Y tenemos una delegación pequeña todavía, pero que demuestra el interés que tiene Honduras por acercarse a distintos países. La historia de Austria es sumamente riquísima, ¿no? Porque hay que verla, que no solo hay que se ve ese país pequeñito, sino que además formó parte del Imperio Austrohúngaro, que era grandísimo, y entonces que abarcaba también Hungría y Austria, y otros países más, otros espacios físicos más. Actualmente Austria ya dejó de ser, porque después de la Segunda Guerra Mundial quedó neutralizada, que no es un término neutral, es voluntario, neutralizada es a la fuerza. Entonces la Unión Soviética tenía el dominio político, se puede decir, sobre las decisiones que tomaba Austria, hasta que en 1956 el canciller Raab y el ministro de Relaciones Exteriores Molotov firmaron un convenio que le permitía a Austria abrirse un poquito más, pero es donde se acepta la condición de neutral. Con la caída de la Unión Soviética, Austria recupera todos sus poderes y se ingresa en el mercado común, ingresa en todos los organismos que tenía vedados, y es un país de enorme prestigio. Acuérdense que es la patria de los grandes músicos del mundo. Eso le iba a decir, que es la cuna de la música, es considerada sí. Austria. Sí, también. Por grandes músicos que tiene, no precisamente porque sea la cuna, sino por la capacidad para la ejecución de un sinnúmero de instrumentos musicales. Claro, por supuesto. Y es un país muy dedicado a las artes. Usted verá que todos los años, el 1 de noviembre, perdón, 1 de enero, por la mañana, en la Ópera de Viena, se ejecuta el llamado Concierto de Año Nuevo, que lo ve casi todo el mundo. Sí. Es interesantísimo. Y se lo dedican generalmente a un autor determinado. Yo tengo la costumbre de verlo cuando es posible. Y me interesa muchísimo porque Austria es un país sumamente musical. Pues he estado también en parte de Viena, en algunos lugares como Salzburg, que es también musical por excelencia. El año antepasado estuve en Innsbruck, es una estación de esquí. Bueno, no solo eso, es una ciudad grande que tiene montañas cercanas donde se va a esquiar. Correcto. Y la verdad es que es un país muy bello, desde luego.
usted en Austria puede que haya pobres, pero usted no ve pobreza, de ninguna naturaleza. Sí, es un país con un crecimiento per cápita y un Producto Interno Bruto de los mejores países, incluso de la Unión Europea, que tiene... Siendo Austria. pequeño. Sí, siendo pequeño. Y no tiene salida al mar, pero tiene el Danubio. Tiene el Danubio. El Danubio es un río navegable que usted conoce, que es famoso mundialmente por el famoso Danubio Azul, ¿verdad? Y entonces, es una ciudad bellísima, Viena. A mí me gusta muchísimo. Tengo los mejores recuerdos. Estuve haciendo un curso de política exterior, se llamaba Cómo hacer la paz, que era patrocinado por Naciones Unidas y el gobierno de Austria. Así que tengo los mejores recuerdos de ese país. Bueno, embajador, concluye la presentación de cartas credenciales. 4 nuevos embajadores han presentado sus cartas credenciales ante el pueblo y gobierno de Honduras este día. 4 más que se suman. Pero entiendo que habrá uno que será virtual. Ya la tuvimos, la señora Elizabeth Keller era la última embajadora, lo hizo de manera virtual. Los otros anteriores 3 lo hicieron de manera presencial. Lo hizo Arabia, lo hizo al igual Serbia. Sí, Indonesia. ¿Perdón? Indonesia. Indonesia lo han hecho de manera presencial y la última que nos faltaba, que lo hizo de manera virtual ante nuestras autoridades acreditadas ante el pueblo y gobierno de México, hizo la presentación la señora Elizabeth Keller, que es la embajadora. Yo quería pedirle de Austria. Un minuto para expresar mi pesar por la muerte del antiguo embajador de México en Honduras, el señor Astie Burgos, Walter Astie Burgos, que se distinguió muchísimo aquí en Honduras durante su permanencia, y ayer recibí un informe de México de su muerte, pero un gran intelectual y un hombre que le tuvo mucho cariño a Honduras. Yo siento mucho y le doy mi pesar al gobierno y al pueblo de México porque perdieron un gran hijo. Sí, el excelentísimo señor embajador Walter Astie Burgos se preocupó mucho y trabajó mucho de la mano con el pueblo y gobierno de Honduras, incluso todas las representaciones que llevan ese hermano país aquí en Honduras, centros educativos, se preocupó mucho por dotarlos de libros y de materiales educativos siempre, y eso es importante. Una gran pérdida para el pueblo y gobierno de México. Nuestras condolencias desde Televisión Nacional de Honduras. Embajador, llegamos al final de esta presentación de cartas credenciales. Me alegra haber estado con usted y poder dar un poquito de orientación sobre el significado de las cartas credenciales y de la relación de estos países con el nuestro, que como digo siempre, es importante que nosotros tengamos relaciones aun cuando solo sean concurrentes, porque Honduras se está abriendo al mundo y está siendo más conocida cada vez más. Claro, y eso es importante, porque en cada uno de estos países saben dónde estamos ubicados y quiénes somos también. La representación de cartas credenciales es un acto muy importante, no solo para Honduras, sino también para el representante diplomático que está acreditado ante este pueblo y gobierno. Señor embajador, muchísimas gracias. Un honor haber compartido con usted. Gracias. Siempre es una experiencia más, un aprendizaje más de su parte. Que Dios le continúe para que podamos continuar acá haciendo esta presentación diplomática y dando también enseñanza al pueblo hondureño. Mientras Dios quiera, aquí estaremos. Muchísimas gracias a usted. Hemos llegado al final. Continúe con la programación de Televisión Nacional de Honduras y llegamos al final de esta transmisión especial. El día de ayer cumplíamos un año de aniversario desde que se inauguró el triaje de Infoper a nivel nacional, que fue el primero, y que actualmente se llama Instituto Jesús Milla Selva. Bueno, hemos salvado muchas personas.